Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos de una manera diferente. Cuerpo Médico. Les saluda Sara Abu Sabah y nuestra querida Jennifer Cerecida hoy está en una misión sumamente importante, periodística por supuesto, y tiene que cubrir todo lo que va a acontecer en esta fiesta democrática a la cual todos estamos invitados a participar. Pero aquí en Cuerpo Médico también tenemos cosas que compartir con todos ustedes, sobre todo un tema que afecta la salud mental de muchos peruanos. Se trata del trastorno obsesivo compulsivo. Así que vayan preparando sus preguntas porque hoy abordamos todo eso en Cuerpo Médico. Así es amigos, ya estamos listos aquí en Cuerpo Médico para abordar este tema tan importante en este viernes de salud mental. Vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, un problema que puede afectar desde la niñez, en la vida adulta y mucho más también. Vamos a conocer todo eso, así que si tú que estás en casa conoces a alguien que tiene este problema, algún familiar, pues pásale la voz para que pueda compartir con nosotros todas sus inquietudes, que tendremos excelentes especialistas. Pero también tenemos un tema muy importante. Nunca nos olvidamos de la pandemia, este coronavirus, esta COVID-19 que nos acompaña todos los días y que sigue afectando cada vez a más peruanos. Así que los invito a todos ustedes a que vayan preparando sus consultas porque ya está con nosotros nuestra invitada. Nos va a acompañar el día de hoy la doctora infectóloga Clarisa Bimichumo del Hospital Santa Rosa, quien ya está conectada con nosotros y ustedes podrán compartir, por supuesto, todas sus inquietudes. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Pues qué bueno que nos acompaña hoy. Le agradecemos muchísimo de antemano todo lo que va a poder resolver las inquietudes de nuestros televidentes. Y quisiera brevemente preguntarle, antes de que ingresen las llamadas, cuéntenos cómo están ustedes en las atenciones en el Hospital Santa Rosa. ¿Cómo ve la figura? En realidad estamos muy preocupados porque la cantidad de pacientes ha aumentado, nos hemos visto desbordados. En este momento no tenemos disponibilidad de camas y en realidad cuando una cama se desocupa por no más de media hora que nos encargamos de limpiar y desinfectar la cama para recibir a otro paciente. Eso es en las camas de hospitalización. Y en las camas de UCI tenemos lista de espera de hasta 5 pacientes en espera de una unidad de cuidados intensivos y no tenemos la disponibilidad para llevarlos a una UCI, ¿no? El panorama es muy difícil en este momento, ¿no? Totalmente, doctora, y por eso es tan importante tener claro cuándo es que debemos mantenernos en casa y tratar a nuestros pacientes desde casa, pero sobre todo algo muy importante, que si prevenimos la enfermedad, si no nos exponemos, pues no vamos a llegar justamente a estos problemas de hospitalización. Vamos a empezar con las preguntas, doctora, de nuestros televidentes y esta vez nos vamos a las redes sociales. Ya tenemos la primera pregunta que voy a proceder a leérselas. Y tenemos a Micaela Díaz que nos está llamando, nos está escribiendo, ya tiene 15 años, nos dice: tuve leucemia de la cual estoy ya dada de alta. ¿Es un factor de riesgo ante la COVID-19? ¿Qué le decimos, doctora? En realidad el riesgo en este momento para todos, pero hay condiciones que favorecen que la enfermedad se pueda desarrollar en forma severa. Y las enfermedades hematológicas sí son una condición de riesgo importante, pero las medidas y barreras de protección son las mismas para todos, ¿no? Igual tiene que usar mascarilla, tiene que girarse las manos, si tiene que ir en un vehículo público, usar careta, que también nos protege, ¿no? Y en la medida posible, apenas llegue la vacuna, inmunizarse, ¿no? Hablando usted sobre el tema del transporte, si es que nos movilizamos, de hecho hace poco ha salido un estudio, una publicación de la CDC incluso que dice que ya no es necesario desinfectar las superficies, pero pasa lo mismo con los vehículos, sobre todo cuando mucha gente entra y sale del mismo vehículo. En realidad, mientras más riesgo de exposición haya y más concentración de personas haya, el riesgo todavía existe, o sea, el virus se moviliza con las personas. Es cierto, la principal vía de transmisión son los aerosoles, por eso las medidas de protección no podemos disminuirlas. Tenemos que usar mascarilla y la mascarilla la debemos usar bien. Lamentablemente vemos que
a veces solamente por no exponernos una multa, tenemos una mascarilla que no la usamos bien, es como si no la llevaran. Claro, muy importante y es algo que siempre vamos a seguir recordando aquí en el programa. Vamos con nuestra primera llamada. Lourdes está en la línea desde San Martín de Porres. Lourdes, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenas tardes. Mire, yo estoy saliendo ya del cuadro del COVID, igual que mi mamá, mi hermano y bueno, varios casos positivos que tuvimos en casa. Y esto empezó con un diagnóstico que a mí me dieron de dolor de espalda, en la parte de la espalda baja salí con diagnóstico de lumbalgia. Varios médicos, alrededor de entre 4 y 5 médicos me vieron y todos los médicos me dijeron lumbalgia. Y luego de 12 días, 13 días de estar postrada en cama sin poder levantarme, me desencadenó recién una tos y la tos se esparció, pero que ahí es donde toda mi familia se contagió, ¿no? Entonces, felizmente ya hemos salido todos porque estamos rápido, pero en los hospitales pues nos están dando estos diagnósticos malos, ¿no? Porque a mí me dijeron que era lumbalgia, a mi mamá le dijeron que era infección urinaria. Lourdes. Otros amigos que... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, pero Lourdes, ¿no te hicieron alguna prueba de diagnóstico para COVID? No, para COVID no. Todos los diagnósticos que me dijeron fue para el tema de la lumbalgia. Incluso me indicaron hacerme una resonancia magnética por el dolor, pero no, ninguno me dijo que fuera COVID. Y no fue solo en un hospital que me atendí tanto en un hospital regional acá en el Callao, en el Salud, en el Policlínico, en un policlínico ahí por Claro, Libre. Lourdes. Seguramente, mira, gracias por compartirnos, Lourdes, lo que nos estás diciendo. De hecho, debe ser una situación que tal vez no es la primera. Y ahí, doctora, le quiero preguntar, ¿es fácil confundir un diagnóstico de COVID con otras problemáticas? Por ejemplo, el dolor de espalda, confundirla con una lumbalgia. E infección urinaria también, discúlpame que te corte, porque a mi mamá la despacharon del hospital con un diagnóstico de infección urinaria y otros amigos que les estoy preguntando para cruzar experiencias también los han despachado así de los hospitales con infección urinaria, a pesar de que tienen una saturación de 92. Bien, Lourdes, gracias por compartir eso. Doctora, ¿qué nos puede complementar sobre este tema? Bueno, lo frecuente para diagnosticar COVID es que un paciente tenga fiebre, ¿no? Que tenga dolor de garganta, que tenga tos. Muchas veces la tos seca es un indicador hasta de que nos habla de que la enfermedad puede ser más severa. Y un parámetro importante y una evaluación importante es la saturación, ¿no? También hay síntomas inespecíficos como el malestar general, que si el paciente va refiriendo que tengo un malestar general y dice, bueno, puedes tener una lumbalgia, que es parte del compromiso de cortejo sintomático de un paciente que tiene COVID, pero no es lo típico, ¿no? O sea, lo frecuente de nosotros, y a nosotros lo que nos preocupa es cuando un paciente viene y te dice, tengo más de 5 días de fiebre, es un indicador que esto no va a tener una evolución si es una infección por COVID, ¿no? O sea, un paciente, por ejemplo, que dice, tuve fiebre hace 2 días, pero yo me pasó, es probable que los síntomas se autolimiten porque el 80% de pacientes no hacen formas severas, un 60% hacen definitivamente unas formas leves, que simplemente fue un síntoma respiratorio altos y se autolimitaron porque su sistema de defensa fue capaz de controlar el virus, ¿no? Claro, llama un poco la atención que toda la familia ha tenido esa situación, ¿no? Varios tuvieron COVID y a ninguno le dieron el diagnóstico y finalmente resultó siendo COVID. De repente es una situación que puede pasar también en otras circunstancias. En todo caso, doctora, si a uno no lo atienden por X motivo, indicando que es otro diagnóstico y la persona sospecha que en realidad sí tiene COVID, ¿qué debería hacer? ¿Qué cuidados tener en todo caso para no llegar a una complicación? Bueno, en realidad lo importante es acudir a un servicio de salud para diagnóstico. Ahora, tienen que sí saber, es que los servicios de salud ya tenemos 1 año con este problema y en este momento estamos rebasados. O sea, claro. lo que vivimos el mes de junio y julio lo estamos volviendo a vivir ahora, ¿no? Con esta nueva ola que la cantidad de casos en realidad es mucho más severo. Estamos recibiendo pacientes gravemente enfermos que al segundo día tienen requerimientos que pueden ingresar con cánula binasal y al segundo día los requerimientos de oxígeno son altos. Entonces, a ver, a lo mejor entendamos la severidad de esta segunda ola que está llevando a que haya un sistema de salud que está estresado, así como el personal de salud. Totalmente. Que se puede estresar. O sea, es cierto, o sea, por ejemplo, nosotros en la primera ola veíamos un paciente que se enfermaba y pedíamos que vaya a la casa y que utilizar las medidas de barrera y probablemente teníamos solamente un afectado. Lo que debemos en esta segunda ola es que familias con grupos familiares completos vienen a la atención y
todos muy graves, ¿no? Y Sí. a veces eso nos es difícil dar la atención. Entendemos, doctora, la situación verdaderamente es complicada y por eso nuevamente la prevención, evitar exponerse es lo principal. Vamos con las llamadas también esta vez desde Arequipa. Víctor está en la línea. Víctor, ¿cuál es tu consulta? Me parece que se nos fue la llamada de Víctor. Nos vamos hasta Huánuco entonces. Julio está en línea. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Gracias por la consulta, señorita, y a la doctora también. Mira, doctora, yo soy un paciente COVID desde enero, me dieron alta el 15 de febrero, tengo 33 años. Hace una semana y un poco más me hice la tomografía del pulmón y salió sin complicaciones, que está estable, solamente algunas inflamaciones en el pulmón. Mi preocupación, doctora, es que tengo dolores debajo del tórax, a la altura del hígado, doctora, y cada vez que como un poco demasiado, o que algunos condimentos, grasas, doctora, me duele demasiado y se irradia en la espalda, doctora, a la parte de atrás y a veces a los costados, doctora, y no sé, quisiera dar un tratamiento, un diagnóstico, doctora, porque estoy un poco preocupado, doctora. Gracias, Julio, por tu pregunta. Doctora, ¿qué orientación le podemos dar? Él tiene 33 años. ¿Será esto secuela de COVID o puede ser otro problema? Sí, o sea, mire, lo primero que tenemos que valorar es los síntomas del paciente, ¿no? Es cierto, el COVID más importante que complica al paciente es el compromiso respiratorio, ¿no? Y muchos de los pacientes que regresan a la consulta tienen malestar general, mialgias, y que no se de pronto. Pueden demorar meses hasta que el paciente puede tener una rehabilitación completa. Puede ser síntoma de COVID, pero si la molestia persiste, sí tendría que recibir una atención en un servicio de salud. Y eso es muy importante lo que acaba de mencionar. Julio, recuerda que desde acá no se pueden dar diagnósticos. Es importante que acudas al centro de salud si los síntomas persisten. Nos vamos a recibir a Milagros. Ella se encuentra en La Victoria. ¿Cómo estás, Milagros? Te escuchamos. Buenas tardes y de antemano gracias por la respuesta a la doctora. El jueves 1 de abril yo empecé con el estómago que se me hinchó y no podía comer, solo caldos. De ahí fui al seguro y me dijeron que puede haber sido que algo me cayó mal, no tengo infección. Pero ahora ya pasó, estamos hoy día 9 y de hace 3 días me ha empezado a arder la garganta. Yo no me he hecho la prueba del COVID, pero sospecho o tengo miedo de que yo lo pueda tener, porque ya hemos tenido un paciente acá en casa con COVID. Gracias, Milagros, por tu pregunta. Doctora, ¿qué le podemos decir a Milagros? Bueno, que primero, cuando nosotros estamos en un contacto con un paciente o una persona en la casa que tenemos COVID, y preocuparnos por ver si tenemos el diagnóstico, primero tenemos que saber que las pruebas nos van a ayudar a partir del tercer día de haber tenido contacto con una persona de COVID. O sea, si por ejemplo yo tengo contacto hoy, me voy a sacar la prueba mañana, es probable que la prueba sea negativa y yo falsamente me cree la seguridad que no tengo infección. Entonces la prueba ideal, la prueba antigénica que estamos sacando hoy, se saca a partir del tercer día de exposición con una persona que ha tenido contacto con COVID, ¿no? Ahora, puede ser por los síntomas que ella tiene, teniendo un contacto familiar que tenga COVID, la posibilidad existe, ¿no? Entonces, ahí lo que tienen que tomar son medidas generales y evaluarse. Yo les digo, el tercer día es el momento ideal para sacarse una prueba antigénica, ¿no? Nos vamos hasta Chosica ahora porque Sonia está en la línea. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, señorita. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. A ti, Yo estoy Sonia. un poquito preocupada porque mi esposo ha estado en UCI 8 días. El día, lunes, gracias a Dios, ya salió de alta. Pero ahora, el día de ayer, en la noche, ha presentado una fiebre de 39, hoy día en la mañana 38.5 y ahorita también 38.5. Lo he estado manejando yo con el paracetamol de 1 gramo, pero mi pregunta es lo siguiente, él ya supuestamente está de alta, ¿qué viene después, o sea, de post-COVID? Yo estoy un poco preocupada porque hemos estado solicitando y de repente citas con neumólogo, pero realmente están bien escasos. Entonces, ¿qué procede, doctora? Sonia, le dieron de alta de UCI, me imagino que ha pasado unos días, me imagino, hospitalizada y luego de alta. ¿Has sido así con tu esposo? Sí, señorita. O sea, él ha estado en UCI 8 días y después 7 días ya en hospitalización, ¿no? Claro, entonces esto quiere decir que en realidad tu esposo salió libre de COVID, es decir, ya no tenía los síntomas. Respecto al familiar que fue dado de alta de COVID después de 8 días,
Claro, y el síntoma de ya está justamente la respuesta de la doctora. El paciente lo que tiene que hacer es regresar al servicio, porque lo que sí puede pasar es que el paciente se pueda infectar de un problema bacteriano. Entonces, ¿cómo diagnosticamos eso? Tiene que regresar al servicio de salud para que se le hagan los estudios, porque lo que hace el COVID es disminuir nuestro sistema inmune y facilitar que agentes bacterianos puedan producir infección. Entonces, si el paciente ya había remitido los síntomas de COVID y post-alta hace fiebre, una posibilidad es que tenga una infección asociada al servicio de salud y el diagnóstico tiene que hacer con una reevaluación médica, ¿no? Doctora, esta situación es al parecer común. De hecho, los centros de salud están abarrotados, la gente se sigue contagiando y es importante tener tal vez una recomendación contundente sobre la prevención, ¿no? De hecho, los médicos están también con cierto agotamiento pandémico, al igual que toda la población en general. ¿Qué recomendación podría darle a todos nuestros televidentes? Bueno, la medida básica y más importante es el uso de mascarilla, el distanciamiento social, evitar las salidas innecesarias, que es una de las medidas más importantes. Es cierto, por ejemplo, nosotros en este momento se ha empezado nuestra campaña de vacunación para el COVID, que tiene un movimiento todavía lento y que probablemente en algún momento eso se acelere y eso, por ejemplo, nos puede hacer bajar la guardia. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Chile en este momento, que ellos están a 3 meses de ya completar su inmunización en gente, en la población, el 70%, y nosotros estamos bien lejos de eso, y ellos han cerrado fronteras. ¿Por qué? Porque la vacuna no es la única barrera de protección. Mientras tengamos el virus, vamos a tener que seguir usando las barreras. La mascarilla ha venido para quedarse mientras no tengamos una población que esté adecuadamente protegida. La higiene de manos es una herramienta básica, importante, simple, barata, que nos ayuda a disminuir el riesgo de transmisión de infección y sobre todo el distanciamiento social. Eso que podíamos hacer antes, reunirnos, evitarlo, ¿no? Porque eso disminuye la oportunidad de llevar el virus a nuestra familia y de exponer a todos nuestros grupos, que los queremos mucho. Lo que no queremos es que se enfermen a partir de nosotros. Qué importante lo que nos acaba de decir, doctora, y la verdad es que siempre hay que recordarlo. La mascarilla ha venido para quedarse, el lavado de manos siempre ha sido una práctica que reduce muchísimo los procesos de infección y son, digamos, además del distanciamiento social, las herramientas que tenemos para evitar contagiarnos. Doctora Clarisa Biminchumo del Hospital Santa Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros resolviendo las dudas de todos los televidentes. Y nosotros continuamos, amigos, pero esta vez estemos muy atentos porque el Ministerio de Salud nos comparte un video sobre la vacunación que es sumamente útil para todos nosotros. Estemos atentos. Hoy te contamos cómo se realiza el proceso de vacunación contra la COVID-19. Presta atención para que esta experiencia sea buena y segura. 1. Cola de espera. Desinfectan para ingresar. Como vemos, se está iniciando el protocolo de desinfección y el control de la temperatura. Tenemos aquí a los adultos mayores que acuden con sus familiares para que se pueda dar este proceso de manera más ágil y supervisada. 2. Información al paciente y familiares. Consentimiento. Contamos con un personal en la cual nos está apoyando en el registro de los consentimientos informados, llenando los datos del DNI que brinda el familiar. Muchas veces sabemos de que los adultos mayores no pueden registrarlos por ellos mismos, pero también el orientador está capacitado para que pueda hacer el llenado de los consentimientos informados. 3. Evaluaciones previas a la vacunación. En esta evaluación premédica es muy importante porque el médico nos ayuda a determinar algunas comorbilidades que pueda tener el paciente y algunos otros síntomas o consultas que son necesarias previa a la evaluación, para posterior pasar a la zona de vacunación. 4. Informe de las evaluaciones. También se le dan algunos consejos para la postvacunación, tanto la realiza el médico como también el personal de enfermería que está a cargo de la vacunación. 5. Vacunación. Posterior a su evaluación médica, estamos ya con el proceso propiamente dicho de la vacunación contra el COVID-19. 6. Reposo. Vamos a dirigirnos hacia la zona de observación, que son 30 minutos que tiene que encontrarse en esta sala, en la cual se encuentra haciéndose el monitoreo también a través del personal de enfermería y el personal médico, ¿no? Ante cualquier posible efecto adverso.
Recuerda que no podemos bajar la guardia por ningún motivo. Las inmunizaciones ayudarán a que evitemos desarrollar síntomas graves de la COVID-19. Yo pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Amigos, no bajemos la guardia. Aún cuando estamos en este proceso de vacunación, tenemos que seguir cuidándonos y, por supuesto, no tengamos miedo a la vacuna que nos toque. Siempre nos va a proteger en mayor o menor medida y es de la manera como vamos a poder ayudar a controlar esta pandemia. Y ahora sí, amigos, empezamos con nuestro tema central. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, un problema de salud mental que puede afectar a muchas personas en diferentes edades. Y para poder resolver todas sus inquietudes, hoy nos acompañan dos excelentes médicos. Se trata de la doctora Edith Figueroa, quien es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, y también está con nosotros el doctor Edwin Apaza Aceituno, quien es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Adulto y geronte del Hospital Emilio Valdicián. Doctores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de poder seguir con las consultas de nuestros televidentes, vamos a escuchar un informe muy interesante como todos los que prepara nuestra querida Aura. Empecemos con el informe. Muchas veces hemos escuchado y utilizado el no, lo que tú tienes es TOC, haciendo referencia a alguna conducta que determinamos como obsesiva en alguien. ¿Pero qué es realmente el TOC? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que se origina en el cerebro. El cerebro de las personas con TOC funciona de manera diferente. Es decir, el cerebro hace que la persona tenga que repetir muchas veces algunos comportamientos ante situaciones que son normales, pero que el cerebro percibe como peligrosas. El hecho es que se desconoce el origen de este mal funcionamiento del cerebro. Según estudios, mencionan que lo más probable es que no haya una sola causa de TOC, sino que el hecho de que la persona desarrolle el trastorno se deba a múltiples causas. Cuando se habla de trastornos mentales, el concepto de causa es más complicado que en las enfermedades físicas. Entonces, más que hablar de causas, es útil hablar de factores de riesgo o vulnerabilidades. Existen los factores genéticos y esto se debe a cuando una persona tiene diagnóstico de TOC. Esto puede incluir mayor probabilidad a que sus familiares descendientes lo padezcan, ya que los aspectos genéticos hacen que una persona sea más vulnerable al trastorno. Pero esto no quiere decir que si una persona tiene el trastorno, sus descendientes seguro que lo desarrollen. Además, no se sabe actualmente qué genes son los que están implicados en el TOC. Está también el estrés o situaciones traumáticas. Estas pueden activar los síntomas de TOC, pero esto no significa que el TOC esté causado por el estrés, pero sí que el estrés puede ser un disparador del TOC o mantener los síntomas del trastorno una vez que ha comenzado. Y si ponemos ejemplos de situaciones traumáticas, existe referencia de que niñas o adolescentes, tras sufrir de algún tipo de abuso sexual, desarrollan el TOC al hecho de querer mantenerse limpias todo el tiempo, evitar el contacto con desconocidos o no asistir a lugares públicos y llegando al extremo también de no levantar nada que haya tocado el piso, siendo todo esto un motivo de estrés y desesperación para ellas. El factor infecciones, según Clínic Barcelona, que es un hospital universitario dedicado a la docencia y la investigación, hace referencia de que en menores y adolescentes se ha descrito un subgrupo de pacientes con TOC de inicio muy brusco y que han tenido antes una infección, principalmente amigdalitis, y esta puede desencadenar un proceso autoinmune y provocar los síntomas obsesivos compulsivos. Finalmente, el TOC puede ir acompañado de otros problemas psicológicos. Por ejemplo, en menores y adolescentes, el TOC a veces va acompañado de tics, que son los movimientos repetitivos e involuntarios, o importantes problemas de atención. Tanto en adultos como en menores es habitual que se den también síntomas depresivos, como la tristeza excesiva, la desmotivación por la mayoría de cosas, entre otros. Además, es frecuente que las personas con TOC tengan problemas de ansiedad. Amigos de Cuerpo Médico, esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes y que esto incentive a estar muy atentos a los factores de riesgo que puedan estar desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo. Recuerden y no olviden que la prevención siempre será sinónimo de salud. Ahora
doctora, muchísimas gracias por este informe que por supuesto no solamente es interesante, sino que además es útil y nos permite entender mucho mejor este problema de salud. Como también van a tener la oportunidad todos nuestros televidentes al resolver las inquietudes, nuestros médicos ya están listos para poderlas resolver y listos nosotros también para poder atender sus llamadas. Esta vez nos vamos hasta Huánuco. Noyer está en la lista y vamos a pedirle a la doctora Edith Figueroa que responda a la consulta. ¿Cómo estás, Noyer? Te escuchamos. Sí, buenos días. Mi consulta era cómo podemos contactar a un especialista en esta pandemia. Noyer, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, mi consulta es cómo podemos conseguir ayuda a un especialista en esta pandemia. Bien. Noyer, ¿tú tienes el trastorno obsesivo compulsivo? Sí. Bien, te han hecho el diagnóstico ahí entonces. Muy bien, doctora, ¿qué le podemos decir a Noyer? Buenas tardes, Sara, y a todos los televidentes. Bueno, respecto a la pregunta de Roger, actualmente a raíz de la pandemia y que los servicios de salud están muy focalizados con el tema de coronavirus, tenemos atenciones en los centros de salud mental comunitario, por ejemplo, en cada provincia, en cada departamento. Acá en Lima hay distintos centros de salud comunitario. Entonces puede acudir al centro de salud comunitario más cercano a donde él vive, que es en Huánuco, para solicitar una atención si es que tuviera el diagnóstico. Pero si quisiera él una orientación, una ayuda psicológica, se ha habilitado la línea 113 con la opción 5, que es del MINSA para estos fines. Excelente y buen dato que nos comparte en esta oportunidad, doctora. Vamos a recibir la siguiente consulta. Tenemos varias llamadas. Magali desde Huacho. Magali, ¿cómo estás? Te escuchamos. Se nos ha ido la llamada de Magali, pero tenemos otra en espera. Rosa está en Surquillo. Te escuchamos, Rosa, bienvenida. Buenas tardes. Sí, Rosa, te escuchamos. Buenas tardes. En mi consulta tengo mi hija, tiene 15 años, le han diagnosticado TOC. Ella le han recetado cetralina pero lo que pasa que le sale leche. Entonces yo quería saber si eso le iba a perjudicar o tenía que suspender el medicamento. Nos dijiste que tu hija tiene 5 años o 15 años. 15 años. Ok. Bien, Rosita, gracias por tu pregunta. Doctora Paza, ¿qué le podríamos decir? Le sale una secreción en la mama a raíz que está tomando sertralina. Algunos medicamentos producen efectos adversos, pero con sertralina y secreción de leche no se ha encontrado una relación tan directa, más bien con otro tipo de medicamentos. Mi pregunta sería si no está tomando, además de la sertralina, otro medicamento. Y no podemos dejar de lado siempre que no todo es por causa de las medicinas. Podría ella estar teniendo una comorbilidad o otra enfermedad que esté produciendo galactorrea, es el término médico de lo que ha descrito. En todo caso, paciente. En todo caso, doctor, ella tendría que acudir nuevamente al médico que le dio la sertralina, ¿o qué debería hacer? Siempre que sucede este tipo de cosas durante un tratamiento, el médico que le ha indicado debería recibir la información, pedir una nueva cita y indicarle lo que está pasando, y el médico va a tomar la mejor decisión, que sería derivar o pedir la opinión de otro especialista si es que no encuentra una relación causal, sertralina y galactorrea. Bien, ya lo escuchaste, Rosita. Ahora sí nos vamos hasta Huacho. Hemos retomado la comunicación con Magali. Te escuchamos, Magali. Bienvenida. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctores. Gracias por la respuesta. Doctor, yo tengo el TOC. A mí me dio a los 17 años, me detectaron que tengo el TOC. Pero yo más antes tenía obsesiones así como partí los 11 años, estaba en la primaria, así como la hermana, obsesionarme con mujeres que como hermana que siempre quise tener una cerca de mi edad, algo así, que estima mucho, que tiene mucha comunicación conmigo, y yo me despartí ahí, tengo el TOC también. Y quiero saber si hay un límite de edad, un límite de, ¿cómo se llama?, de vida de esa enfermedad. Bien, gracias. Y muchas imaginaciones tengo.
Bien, Magali, vamos a trasladarle la consulta a la doctora Figueroa para que te dé una orientación. Doctora Figueroa, ¿qué le podemos decir? ¿Cuánto tiempo dura esta enfermedad? Ella nos habla también de esta parte emocional con su hermana y que tal vez desde ahí se presentó el problema. En general, el TOC puede comenzar desde edades tempranas, desde los 10 años de vida, ¿no? Es más frecuente su aparición entre los 18 y 25 años, pero se puede mantener muchos años, sobre todo si no hay una identificación de este trastorno temprano y no se ha dado un tratamiento regular a lo largo de la enfermedad. Entonces, la indicación con ella sería si actualmente ella está en tratamiento o no, ¿no? Si los pensamientos, es decir, las obsesiones están muy fuertes, al igual que las compulsiones, y están alterando ya su funcionamiento familiar, laboral, tiene que retomar el tratamiento con el centro que estaba llevándolo, o en otro caso, retomar el tratamiento también con los centros de salud comunitarios. Bien, muchísimas gracias, doctora, por esta orientación. Es momento de hacer un corte, pero yo me voy a levantar para estirar mis piernas porque la actividad física siempre es importante. Hoy tenemos mucho tiempo sentados, así que hay que estirarnos un poquito. Pero ustedes, queridos televidentes, sigan haciendo sus consultas porque tenemos mucho tiempo más para poder resolver sus dudas sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Ya volvemos. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico. Les saluda Sara Abusaba y el día de hoy estamos hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo, un tema que sabemos que puede afectar a niños, a adultos y que por supuesto tiene mucho que ver con el dejar de hacer que la persona pueda funcionar normalmente en sus actividades diarias. Hoy está con nosotros dos médicos que nos están ayudando a resolver las consultas, la doctora Edith Figueroa, quien es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, y el doctor Edwin Apaza Aceituno, quien es médico psiquiatra jefe del Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte del Hospital Emilio Valdizani. Para usted justamente, doctora Apaza, le voy a transferir la consulta que nos hace Martín desde Surco. Martín, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, gracias, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, soy paciente TOC, trastorno obsesivo compulsivo desde los 17 años y justamente ayer tuve consulta con un psiquiatra que me he cambiado y me ha recetado dos quetiapinas en la noche para dormir, una leopremacina y media para dormir en la noche también, con un clonazepam de 2 miligramos. Pero el doctor anterior me había recetado estas pastillas, pero en menos dosis, más una quetiapina, pero la mitad. Quería saber si es que tengo que tomar la quetiapina, la nitrazepina, o lo dejo de tomar. Sí. Mira, Martín, qué importante que nos estás haciendo esa pregunta, pero yo voy a aprovechar para decirte algo. Recuerda que el médico que te está mirando, tratando directamente, es quien tiene la información completa y va a poder saber precisamente qué es lo que necesitas. Hay que confiar en los médicos, pero de todas maneras, por supuesto, el doctor Apaza te va a dar una orientación. Doctor, ¿qué le podemos decir a Martín? Bueno, a Martín, aparte de lo que usted ha dicho, que es importante, el médico tratante es el que conoce la historia de cada paciente, su historia de su enfermedad. Yo lo que veo es que tienes un problema muy serio para dormir, ¿ya?
está muy ligado a lo que son trastornos en salud mental con sintomatología tan grave como es la falta de sueño, ¿ya? Cambios de medicación, que pidas una segunda opinión, no te recomiendo, por favor. Siempre hazlo dentro de una consulta. No, los médicos atendemos pacientes en lo que es una consulta médica que tiene varias partes y es muy importante, y donde tenemos de dar lo mejor para ellos. Y así, si tienes una duda más, o sea, yo te recomiendo tenga un médico, con ese médico continúa. Si es que no rinden tus expectativas o no sientes que avanzan después de unas sesiones, entonces busca otro médico, pero no lleves 2 consultas simultáneamente porque te vas a marear, a confundir y te vas tú a perjudicar. Gracias. Doctor, ¿después de cuánto tiempo uno se da cuenta que el tratamiento le está siendo bueno o no le está dando resultado? ¿Cuánto tiempo él tendría que esperar? Depende de cada patología y la gravedad de la sintomatología del trastorno. Es muy difícil decirle algo exacto. Tan solo para decirle que hay personas que a las 2 semanas hay una respuesta y otros a los 4, 8 o 12 semanas de tratamiento. Entiendo. El TOC es una enfermedad sumamente compleja, grave, incapacitante. Yo les digo a mis pacientes, paciencia, por favor, mucha paciencia. Yo estoy acá para ayudarlos y vamos a seguir juntos este camino. Es largo, va a ser molestoso en algún momento, pero tenemos que seguir adelante. Claro Gracias. que sí, palabras alentadoras y que por supuesto le agradezco que se lo recuerde a tantas personas que hoy a veces están un poco angustiados porque quisieran ya mismo resolver su problema, pero a veces tenemos que darle tiempo al tiempo. Nos vamos hasta el sur, ahí está Elena que nos llama desde Tacna. La doctora Figueroa te va a responder. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Buenas tardes. Sí, mi consulta era sobre la alimentación. ¿Cuál sería la alimentación a los pacientes con este trastorno? Por ejemplo, ellos tendrían que evitar algún alimento en especial. ¿Y qué alimentos deberían consumir que les pueda ayudar? Qué bien, Elena, tu pregunta nos ha quedado clarísima. ¿Tienes alguna otra inquietud respecto del problema de fondo del trastorno obsesivo-compulsivo en sí mismo, además de la dieta? La otra parte sería... ¿con qué terapia podríamos ayudarle en familia a esa persona? Bien, muchísimas gracias, Elena. Doctora Figueroa, es interesante la pregunta que nos hace Elena y le voy a dar pase primero a usted para que nos cuente si hay alguna relación en la conducta alimentaria cuando uno tiene trastorno obsesivo-compulsivo. En general, las personas con trastorno obsesivo-compulsivo pueden comer todo, ¿no? La recomendación es a todas las personas en general, las mismas recomendaciones, ¿no? Evitar consumo de grasa excesiva, por ejemplo, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de café, que el café puede producir en ciertos momentos un poco elevar la ansiedad. Entonces, eso se tendría que evitar porque recuerden que la ansiedad es un componente principal del TOC. Sin embargo, doctora... Perdone que le interrumpe ahí, pero hay algo que es interesante y que observamos desde la nutrición, digamos, en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, que justamente se obsesionan también con el tema de la comida y a veces llegan a caer en comorbilidades como, por ejemplo, la anorexia, ¿no? De pronto están muy ansiosos porque tienen ese temor de que se vayan a enfermar, tienen este pensamiento en la mente de que se van a enfermar y optan por una dieta sumamente nutritiva, saludable, y llegan pues hasta pesar cada gramo de cada alimento y se pasan horas haciendo eso. Muy bien, recordemos que el trastorno obsesivo compulsivo tiene varios contenidos, ¿no? Hay contenido de limpieza, hay contenido de duda, contenido de simetría. Entonces puede estar relacionado a muchas cosas. Claro que lo más común es la limpieza. Excelente. Puede haber una relación frente a la comida, pero me parece que lo que te estás refiriendo más es a una anorexia nerviosa, ¿no? Donde empiezan a pesar las calorías, se preocupan mucho por su figura corporal. Eso es otro trastorno, como bien lo dijiste, comórbido, ¿no? Puede existir una comorbilidad entre el trastorno obsesivo-compulsivo y la anorexia nerviosa, efectivamente. Gracias, doctora, ha quedado clarísimo y también comparto totalmente, una persona que tiene trastorno obsesivo-compulsivo no necesita una dieta diferente, sino más bien tener horarios de alimentación y alimentarse saludablemente. Y el pescado, por cierto, es algo que siempre me va a encantar recomendar cuando tenemos
temas relacionados a la salud mental. Vamos a recibir a Talía, ella está en San Juan del Lurigancho y le vamos a dar esta llamada al doctor Apaza. ¿Cómo estás, Talía? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Quisiera saber, ¿qué pasa si cuando una persona con TOC, si puede presentar síntomas de paranoia, o sea, si en caso puede presentar síntomas de paranoia, ¿cómo sería el tratamiento adecuado? Porque tengo entendido de que también, a pesar de estos síntomas, pueden tener una desconfianza hacia el terapeuta. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento que podrían llevar estas personas? Doctora Apaza, ¿qué le podemos decir? La paranoia, entendiéndolo como una desconfianza en extremo, hay que hacer una mejor entrevista, ¿ya?, en cuanto a qué significa para ella paranoia y qué es para mí. Si es que existe, digamos, voy a pensar paranoia y síntomas obsesivos, o sea, podemos hablar de que la patología está más grave o está muy complejo y que requiere un tratamiento, digamos, más agresivo de parte del médico especialista. Doctor, qué importante lo que acaba de mencionar, pero en todo caso, ¿qué podríamos entender como una paranoia tal cual? ¿Qué es una paranoia? La paranoia, entiéndase, o sea, el término es muy antiguo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, como médicos psiquiatras, entendemos, por ejemplo, que está dentro de lo que es una creencia irracional de que las personas van a hacerle algún tipo de persecución o que quieren hacer algún tipo de perjuicio en su contra, lo cual puede ser enfocada a un familiar o una persona X, a alguien que conoce o a todo el mundo en general, para explicarlo de alguna manera. Gracias, doctor. Y bueno, el tiempo nos ha ganado y estamos listos para que ustedes, por favor, doctores, nos den una recomendación, una conclusión final sobre el tema. Doctora Figueroa, ¿qué podría recomendarnos? En general es muy importante lo que llamamos prevención primaria en este trastorno que es altamente prevalente. De 100 personas, 2 a 3 personas podrían desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces la prevención primaria incluye la psicoeducación, ¿no? Es necesario que las personas en general conozcan acerca de este trastorno. Bien, doctora Apaza, ¿qué podría complementar estas recomendaciones y sobre todo tal vez decirnos algo brevísimo sobre cómo nos damos cuenta que la persona está teniendo este tipo de trastorno, cómo empieza y qué hacer en ese momento? Caramba, pero ahí me comería bastante minutos. No, solamente ya. El TOC, verdaderamente, yo me uno a lo que dice la doctora Edith. O sea, para conocer esta patología tiene ustedes que buscar la mejor información de parte de los profesionales. O sea, no solamente hablemos de psiquiatría, psicología o personas que están ligadas a la salud mental que les orienten qué es el TOC, en qué consiste. O sea, busquen información, no se queden, porque no estamos en el siglo XX. Hasta el Internet bien supervisado les puede abrir muchas dudas al respecto. Y si es que ustedes ven algo malo en que emocionalmente hablando ustedes necesitan ayuda, búsquenla. Hay profesionales dispuestos a poderles ayudar. Gracias. Gracias a ustedes, doctores, por habernos acompañado y, por supuesto, orientar a todos nuestros televidentes respecto del trastorno obsesivo compulsivo. Muchísimas gracias. Y, de hecho, vamos a seguir hablando de estos temas cada viernes. Ahora yo me levanto nuevamente porque les cuento que vamos a empezar también nuestra secuencia de nutrición. Así que ustedes vayan preparando sus consultas, que yo estoy aquí lista para resolver todos los temas que les hayan quedado en la semana. Gracias nuevamente a los doctores por habernos despejado las dudas sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Ya volvemos.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y yo, por supuesto, lista para poder resolver todas sus consultas respecto de nutrición y, por supuesto, siempre acompañada de mis deliciosas frutas y verduras para animarlos a que lo incluyan a lo largo de la semana. Tenemos la primera llamada, esta vez es Elizabeth desde Arequipa. ¿Cómo estás, Elizabeth? Te escuchamos. Muy buenas tardes, agradecidas con su programa ya que nos ilustra de forma amplia para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. En este caso, el tema de nutrición, la consulta es, particularmente tengo el tema de urticaria crónica con leucopenias a repetición. El tema es que la urticaria, una vez producida, también produce el tema de las defensas. Entonces, hace que se produzca la leucopenia. Si bien es cierto, todos los alimentos que mejoran en cuanto a las defensas me dan alergia. Quería saber la sugerencia, ¿qué es lo que puedo alimentarme? Si la leche, queso, huevo, yogur me da alergia y prácticamente es lo que me da defensas, ¿cómo es que me pudiera alimentar? Gracias. Elizabeth, no me cortes todavía. Otro tipo de proteínas, por ejemplo, el pollo, el pescado, las carnes, ¿también te causan alergia? Sí. Todos los alimentos de origen animal, básicamente, entonces. Sí, excepto el pollo. Bien, mira, eso es importante. De hecho, hay que recordar que si bien una dieta variada, balanceada, va a permitir tener mejores defensas, la proteína es muy importante. Si el pollo es tu alternativa, vamos a tener que, digamos, apoyarnos mucho con el pollo, pero también buscar aquellos alimentos vegetales ricos en proteína que pueden ayudar a complementar tu dieta. Y a mí me gustaría mencionar a dos principalmente y que deberíamos cada vez hablar más. De hecho, la quinoa es uno de ellos y que sí está muy difundida no solamente en nuestro país, sino en otros países del mundo, hasta la NASA incluso, pero también está otro tema importante, el chocho, el tarwi. Mira que esta menestra tiene 48% de proteína, una proteína que también es importante y que va sumando, así que trata de complementar entre el pollo, la quinoa y el tarwi como alimentos proteicos, además del resto de ingredientes. Mientras más variada tu dieta, más cantidad de nutrientes vas a tener. Y nos vamos con la siguiente llamada, está Rosa desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Rosita? Te escuchamos. Hola, ¿cómo está? Qué gusto escucharla y verla. Quiero hacerle una consulta. Mire, yo tengo un hijo de 28 años, que a él le operaron de la vesícula hace más o menos 5 años por problemas que tenía pólipo. Okay. Bueno, ya lo operaron, ha quedado bien, pero ¿qué pasa? Ya más o menos hace 5 años que ha pasado esto y recientemente él se ha hecho un examen, un perfil, como se dice, pídico, que le dicen de todos sus exámenes de sangre. Entonces ha salido que triglicéridos, colesterol, ácido úrico, glucosa, están los niveles elevados. ¿no? Entonces el doctor que lo ha atendido en medicina interna le ha dado tratamiento de atorvastatina, que está tomando solo en las noches y que haga deporte. Sí. Ahora, mi pregunta es, él tiene 28 años, la edad que tiene me preocupa, yo digo, no, eso no vaya a repercutir en otros órganos, y si es suficiente solamente con la atorvastatina y el deporte. No, mira, primero te quiero preguntar algo rapidito. ¿Alguien en la familia también tiene este antecedente de que varios tienen colesterol y triglicéridos altos? Sí. Ya. Mamá. Bien, mira, eso es importante. Hay que recordar que esto se trata de un síndrome metabólico, donde varias cosas están afectadas y no solamente tiene que ver con la dieta, por eso es tan importante la medicina. A veces el mismo cuerpo forma estas grasas en sangre y necesariamente se necesita de la medicina, pero la dieta y el ejercicio, por supuesto, tienen que estar presentes. Por favor, asesórate con una nutricionista para que le dé orientaciones generales, donde los vegetales, por supuesto, siempre deben estar presentes y es lo que debe predominar en la dieta. Y amigos, ya terminando este momento de nutrición que ha sido rapidito y breve, pero contundente, además quiero recordarles que siempre una dieta variada y balanceada es la base para poder prevenir enfermedades y también para sostenerse mejor
en los procesos de enfermedad. Por eso recuerden siempre, amigos, incluir en la dieta esos alimentos que aquí les presentamos en la mesa, vegetales, la lechuga, el tomate y las frutas en variedad. Tantas veces tenemos, digamos, diferentes temporadas de frutas y verduras y a veces nos olvidamos de traerlas a casa y siempre elegimos lo mismo. Así que en la variedad no solamente está el gusto, sino también la mejor nutrición. Y amigos, ya estamos terminando el programa, pero no me despido sin antes contarles que estamos aquí en el Instituto de Radio y Televisión del Perú sumamente activos para poder abordar este domingo desde las 6:55 de la mañana con todo un equipo de la más alta calidad profesional de periodistas en varios lugares de nuestro país, con mucha tecnología también para poder transmitir desde las 6:55 de la mañana este domingo todo lo que usted, yo y todos nosotros tenemos que saber sobre este acontecimiento democrático, las elecciones. Así que desde aquí les pedimos que por favor tengamos todos los cuidados sanitarios, vayamos siempre con nuestra mascarilla muy bien puesta, siempre las manos lavadas, tenemos además nuestro alcohol o alcohol en gel con nosotros, mantener la distancia, un lapicero azul por cada uno de los integrantes, por favor, y siempre seguir las indicaciones del personal de la OMPE que esté ahí dándonos las indicaciones. El día lunes, por supuesto, los esperamos con muchas ansias y listos para poder seguir una nueva edición de Cuerpo Médico. En esa oportunidad vamos a hablar sobre la faringitis en los niños, un problema tan frecuente y que tanta consulta le da a todos nuestros televidentes. Así que los esperamos este lunes y la mejor de la suerte para todo nuestro país este domingo, donde elegiremos a nuestro próximo presidente.